Puntos locales importantes, nacionales, aseguran que los homicidios dolosos se redujeron 40% en su promedio diario en 2025 respecto a septiembre de 2024. Mes, les recuerdo, en que Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia. De igual manera, se destacó que 2025 fue el periodo anual con menos asesinatos de los últimos 10 años a nivel nacional, con un promedio de 64 delitos diarios frente al 91.7 del año anterior. 6 entidades federativas concentraron el 50.5% de los homicidios dolosos en el país. En primer lugar se encuentra Guanajuato con 10.9% de los delitos. Le sigue Chihuahua, 7.7% de los delitos. Baja California, 7.3% de los delitos. Bueno, le cuento que México cerró este 31 de diciembre con 20.674 homicidios dolosos, un promedio de 56.6 casos diarios. Si usted ve los cuadros, está muy evidente la diferencia, ¿no? Pero vamos a ver si eso va por ahí. Estos son 6.041 casos menos que en 2024, cuando se registraron 26.715. El primer trimestre de 2025 fue el más violento del año. Registró 2.037 casos de este delito, mientras que en febrero 1.087, marzo 1.996. Como sea, según este informe hay una tendencia clara a la baja. ¿Lo es o no lo es? ¿Qué variables tendremos que considerar? Sofía Huet, especialista en seguridad. Querida Sofía, gracias por tu tiempo. Como siempre, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches y pues feliz inicio de año, que sea un año muy generoso para todas y todos. Para ti, Sofía, y para los tuyos. Gracias. A ver, Gracias. déjame preguntarte inevitablemente, ¿qué piensas de lo que dijo Donald Trump, que podría atacarse de manera terrestre a los narcos en México, pero dándolo como, de repente me dio la impresión, leyendo su declaración y escuchándolo, porque lo escuchamos hace rato aquí en referente, parecía que esto es un hecho. A ver, sé que le sabes esos temas, una opinión y le entramos luego a lo otro, si te parece. Pues es sin duda una declaración y como bien lo mencionabas hace unos minutos, Javier, que en México está generando muchas reacciones. Donald Trump utiliza en su entrevista una expresión muy particular que es healing land, que es efectivamente operaciones terrestres. A ver, lamentablemente a ver si ya, ahí estamos. Hillgland y ahí nos quedamos. Adelante, Sofía. Que en términos de seguridad nacional, pues tiene implicaciones, que efectivamente habla de la incursión de un gobierno en otro territorio. Lo grave de este término, y además del antecedente de la salida de organismos internacionales, es que pareciera ser que quiere normalizar la incursión de una nación en otra, y más aún con el antecedente de Venezuela, ¿no? Yo creo que esta declaración, efectivamente yo coincido con Vladimir, que tiene un toque, el presidente norteamericano, digamos, de apostar mucho para obtener en términos de negociación lo más posible, pero esta declaración en particular creo que hay que sí darle un marcaje personal y que no se nos olviden del tiempo, porque puede tener implicaciones reales en este contexto que comentamos. Organismos internacionales, una declaración fuerte, el tema de Venezuela. ¿Y qué le queda al gobierno mexicano? Primero, pues entender que viene un tema de retos diplomáticos y de retos de relaciones bilaterales mucho más alto, ¿no? Que tiene que efectivamente existir una presidenta fuerte, firme, que responda desde los canales y las vías que se tienen que responder y no desde el enojo o desde el estómago, por decirlo de algún modo. Poder entender también que la salida de organismos internacionales por parte de Estados Unidos, lo que también está preparando la mesa es para tener menos costos diplomáticos, hay que decirlo, menos quien te reclame y quién te siente en la mesa para poder negociar. Y esta idea de que en Estados Unidos se cuidan solos, porque al final es lo que está diciendo. Hay que recordar para qué surgieron los organismos internacionales, que era para Claro. dar armas al mundo. Ujú. Entonces, en el caso de la salida y esta declaración, pues yo no quisiera decir que es una declaración de guerra, pero sí es una declaración bastante fuerte. Bueno, entremos, oye, no nos alejamos mucho del tema con el punto, pues, digamos, no punto y aparte, sino punto y seguido, que es el tema de los homicidios dolosos. ¿Qué tanto podríamos creer que efectivamente se han reducido? ¿Qué variables habrá? ¿Habrá cifra negra? ¿Cómo ves estas cosas, Sofía?
Hay varios temas, Javier. El primero de ellos es comprender que diciembre las cuentas o el conteo es el conteo diario de homicidios por parte, en muchos casos, de las fiscalías, ¿no? Ujú. Que además no cierran sus cifras, sino hasta el informe del secretariado y que después se van actualizando mes con mes o meses después para poder determinar. Y también tengo que decirlo, hay estados que siempre están en la rayita para no reportar el total de homicidios bajo una, entre comillas, duda razonable. Entonces podemos creer que sí hay cifra negra ahí. Sí creo que efectivamente hay una reducción de los homicidios, pero si nos vamos al aspecto técnico, al aspecto de disciplina en cuanto a los números, tendríamos que esperar el informe del INEGI, que es el que nos diría en términos blanco y negro cuántos homicidios hubo en el 2025 y por ende cuál podría ser la disminución. Pero yo me podría ir a un punto que a lo mejor no es tan optimista, que es el tema de las desapariciones. El tema de las desapariciones creo que se cuece aparte, pero que forma parte de este tema de los homicidios. Hace un momento pues se hablaba de cuáles son los estados que tenían una Ujú. mayor concentración de homicidios, pero no hablamos de manera frecuente o incluso no lo ponemos sobre la mesa, cuáles son los estados que concentran el mayor número de desapariciones. En este último año, 2025, prácticamente estaríamos hablando de 33,000 personas desaparecidas, de las cuales fueron ubicadas el 60% y alrededor del 41% continúan desaparecidas, que sabemos en la experiencia de México de qué se tratan este tipo de experiencias, ¿no? Casos como Jalisco, que no aparece frecuentemente en la lista de los estados con mayor homicidio, pero sí con mayor número de desapariciones, porque se acaba convirtiendo en una táctica de las organizaciones delictivas para no llamar, vamos a ponerlo así, al Estado y no ponerse en el ojo de la opinión pública nacional. Pero sin duda estos son factores que hay que analizar y no los podemos sacar. Creo que aquí lo relevante será ir analizando mes con mes, en los meses subsecuentes, cómo va esta tendencia, si efectivamente hay esta disminución, que creo que sí podría ser real. ¿En qué términos? Porque prácticamente en 15 meses se hizo lo que en un sexenio completo se dejó de hacer o se hizo en términos de detenciones, aseguramientos, etcétera, que fue el sexenio de López Obrador respecto a de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, hay mucho más trabajo, mucho mayor número de personas detenidas, armas, aseguramientos de droga. Tan solo hablábamos de 330 toneladas en la mañana, 38,000 detenidos, cifras sin precedentes si lo ponemos en comparativo con el sexenio pasado. Es decir, sí tiene que haber una reacción positiva a todo este trabajo que se está realizando, pero creo que también hay que ser muy realistas. A ver, podríamos tener una idea más clara qué será a final de enero, cuando INEGI nos diga, pero también tenemos ahí un laberinto, ¿no? Que es el tema, como bien apuntas, los desaparecidos. A ver, algo que es importante. Está muy claro que tenemos una política en materia de seguridad distinta a la de hace un año, a la del sexenio anterior. ¿Sería distinta también a sexenios anteriores? ¿Aquí hay un golpe de timón, por decirlo de alguna manera? ¿O qué encuentra, Sofía? Pues recuperar las capacidades del Estado mexicano que en algún momento desarrolló y que desaparecieron. Inteligencia, investigación, armar casos para ministerialmente obtener un resultado diferente, que también ahí tenemos un área de oportunidad, porque no solamente tendríamos que hablar de los 38,000 detenidos, tendríamos que saber cuál es el grado de eficiencia de las instituciones Procuración de Justicia y la institución que realizó la investigación, en este caso instituciones policiales. Entonces son dos factores que también habría que analizar. Por eso creo que en tema de indicadores, y que siempre he sido muy puntual Sí, sí, sí. en esta crítica, no tendríamos que hablar únicamente de detenidos, homicidios, etcétera, sino de todo un sistema de seguridad que entre más indicadores le pusiéramos, eficiencia y muchos otros más, podríamos analizar y poder determinar qué tan efectivo está siendo o más áreas de oportunidad. Entonces, creo que por ahí es seguir siendo críticos en la construcción de indicadores diversos que nos permitan conocer la efectividad y la eficacia y mantener un seguimiento a este tipo y entender la correlación que hay entre Ahí. los fenómenos, porque además podemos tener una disminución de homicidios, pero si no tenemos una disminución de lesiones o de extorsiones o de secuestro, pues estamos hablando de que hay una presencia territorial de las organizaciones delictivas fuerte. Lo único que no está ocurriendo es que haya cuerpos en vía pública que sean levantados por las autoridades Sí. ministeriales y entonces se contabilicen como homicidios. Entonces creo que son las áreas de oportunidad también. Porque está la otra parte, Sofía, ¿no? La que mencionabas hace rato. Es muy probable que los grupos delincuenciales incluso entierren a sus muertos o a los muertos, ¿no? Y entonces ahí también nos quedamos con
nos quedamos en un impasse, no sabemos exactamente la cifra y aparece este concepto de cifra negra, ¿no? Sí, efectivamente, porque además las organizaciones delictivas lo que han entendido muy bien es que no quieren ganar la guerra, lo que no quieren es llamar al Estado Claro, mexicano. claro. Entonces, también tiene, y que es poco frecuente, hoy leían en los diversos análisis y las notas informativas y a lo largo pues, de este año y del pasado y del anterior, me he dado mucho a traer este tema presente y hay pocos análisis sobre este tema. Si hiciéramos una correlación real, desapariciones y homicidios, la tabla, que además está hecha en términos absolutos, el tema de homicidios, el tema de por cada 100,000 habitantes también nos cuenta otra historia. Por ejemplo, el tema de que Colima a lo mejor no está en números absolutos en la posición número 1, pero sí por cada 100,000 habitantes, lo que te dice Claro, que tan probable claro. es que alguien fallezca en ese estado, que eso Sí. también es un punto súper importante. Entonces, por eso hablaba yo del análisis de las cifras, más allá de un análisis, digamos, básico de cifras, que es el mismo caso de la extorsión con el tema de las denuncias, ¿no? No por mayor número de denuncias es que haya mayores extorsiones, sino hay una visibilización del fenómeno y una confianza en la autoridad más alta. Por eso de repente estos análisis en donde se piensa que por mayor número de denuncias hay más extorsiones, pues resultan incompletos y contraproducentes incluso. Sí. Sofía, ¿qué días, no? Querida Sofía. Y pues lo que nos viene, Javier, yo creo que esta declaración es algo que a muchos nos va a mandar a dormir con varias ideas en la cabeza y con varias tensiones para quienes hoy están tomando decisiones a nivel nacional. Sí, sí, sí. Bueno, es un buen momento de cohesión. Ojalá también se contemple así desde el gobierno de la 4T. Es momento de cohesión. Así es. Bueno, Sin duda, coincido plenamente. Te mando un gran saludo, Sofía, con mi gusto. Gracias. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Gracias.